Muy bien. Entonces, la idea es que, repitamos lo que dijimos sobre el cierre de la sesión anterior. A medida que T, el periodo de ese tren de pulso, se agranda, sucedían dos cosas. Los coeficientes se hacían cada vez más chiquititos, y si T era grande, omega 0 era chiquito, entonces omega 0 era chiquito, 2 omega 0 estaba al lado, 3 omega 0 estaba al lado. Empezaban a hacerse más juntos los coeficientes de la serie de Fourier, estaban más cerquita. Entonces, cuando el periodo T tiende a infinito, en realidad pasan dos cosas. Directamente los coeficientes valen 0 y se transforma en un espectro continuo. ¿Sí? Para evitar que todos los coeficientes valgan 0 y que lo podamos ver, lo que se hace es multiplicar por T mayúscula, por el periodo, para que no valgan 0. ¿Sí? Es equivalente, como decía yo, a hacer la densidad de probabilidad que repasamos la clase pasada. Con esa salvedad, y teniendo en cuenta que acá se está utilizando la forma exponencial, es decir, la forma exponencial de la serie de Fourier es espantosa. No me gusta. ¿Por qué se usa? ¿Por qué la debiéramos haber usado y no la usamos para no complicarles la vida? ¿Por qué la debiéramos haber usado? Porque es la que se usa para, digamos, pasar a la transformada de Fourier. ¿Tá? Esa es la cuestión. Entonces, como nosotros no la usamos, este paso nos resulta, digamos, más engorroso, porque nosotros nos basamos porque es más lógico, se ve mejor y está más claro, vimos la serie trigonométrica de Fourier. Y a la exponencial no le dimos bola. Entonces, con esa salvedad, acá hay dos fórmulas que me gustaría que les prestemos mucha atención. Esta que está acá, Pau, ¿podés venir? Bueno, mientras no te pongas delante del video, no pasa nada. Esa que está ahí es la transformada de Fourier de una señal. Vamos a escribirlo. Entonces, nosotros tenemos una señal en el tiempo, f de t. Le aplicamos esa fórmula y obtenemos otra función, que se llama transformada de Fourier, que se simboliza con f de omega, y que es como el equivalente de la señal en el dominio de la frecuencia. ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos también hablando de esto? El dominio del tiempo en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? En el dominio del tiempo está la señal f de t. ¿Qué nos muestra la señal en el dominio del tiempo? Y nos muestra lo que ya sabemos, lo que estamos acostumbrados, cómo varía la señal en función del tiempo. ¿Está bien? ¿Qué nos muestra la transformada de Fourier? Nos muestra la conformación relativa de su frecuencia, el espectro de frecuencia. ¿Sí? Por ejemplo, un audio está entre 20 Hz y 20 kHz. Por lo tanto, el espectro de frecuencia, la transformada de Fourier de una señal de audio, tendría que estar entre 20 Hz y 20 kHz. Si el audio se corresponde con una persona hablando, es más angosto el ancho de banda. Y si es una persona de voz más grave, está corrida más hacia abajo. Ojo que en mis manos por ahí se ve al revés, ¿no? Está corrida a omegas más bajas, y si es una persona de voz aguda, está corrido a los omegas más altos. Pero en general, ya sea de voz aguda o de voz grave, cuando una persona habla dentro de un cierto rango de frecuencias más limitado, porque no está cantando. Entonces, el espectro de frecuencia de una persona hablando, del audio de una persona hablando, está restringido alrededor de una señal más o menos que es
el tono, la frecuencia que usa la persona como base, y tiene un espectro de frecuencia alrededor. Entonces, todo eso que es característico del espectro de frecuencias de una señal, en audio, es el ejemplo, digamos, donde se ve mejor porque lo relacionamos con lo que escuchamos, ¿no? Pero por supuesto que lo mismo se aplica fuera del rango audible y para cualquier señal, ¿no? No tiene por qué ser una señal de audio, ¿sí? Entonces, cualquier señal FDT tiene una representación en el espectro de frecuencias que se obtiene mediante esa fórmula que es la transformada de Fourier, ¿sí? Nosotros vamos a usarla para calcularla en un par de casos, uno sobre todo que es fundamental, que es el que tenemos que aprender bien, nos tiene que quedar grabado, ¿sí? Ahí sí que lo vamos a hacer, que es la transformada de la función impulso, ¿sí? Y algún otro, pero en realidad lo que vamos a hacer es ver las tablas de Fourier donde están, en vez de las fórmulas de las funciones, los gráficos. El gráfico de f de t y f de omega. El gráfico de f de t y f de omega. Eso nos sirve porque visualmente nos da mucha información acerca de cómo es la señal en el tiempo y cómo es entonces su espectro de frecuencia. ¿Sí? Eso es lo más importante de comprender. A eso vamos. ¿Está bien? ¿Qué es la fórmula de arriba? La fórmula de arriba sería como lo que a veces vamos a llamar antitransformada. Nosotros lo vamos a usar mucho en Laplace, como en Laplace vamos a estar haciendo cuentas, ¿sí? Cuando nosotros pasamos de la señal a su transformada de Laplace, aplicamos la transformada. Y cuando tenemos la transformada de Laplace y queremos obtener eso, por favor, ¿sí? Un poquito. Y queremos obtener la señal original, estamos haciendo la antitransformada. Entonces, esas palabras, transformada o antitransformada, los vamos a usar muchísimo, ¿sí? En general se usa la palabra transformada cuando vos pasás de la señal original a su transformada. Transformada de Fourier, transformada de Laplace, transformada Z, la que fuera. Y usás la palabra antitransformada y cuando pasás de la función esa que transformaste a la original. ¿Está bien? En el caso de la transformada de Fourier, tenemos la original es la f de t, la señal del tiempo, y su transformada es la transformada de Fourier, f de omega, que nos da el contenido del espectro de frecuencia. ¿Sí? Un comentario voy a hacer. Un comentario. A ver, vamos a ver si puedo usar. Esto me parece muy importante. Después volvemos acá. Después volvemos acá. ¿Cómo hago para abrir el OpenBoard? Me dice que no puedo minimizar porque estoy grabando. Ah, sí. ¿Se te ocurre una manera de ¿Sabes qué? buscar? No, sí, pone buscar o sí, no. No, no. Lo tenías antes. Lo tenías antes, no sé por qué lo sacaste. Pone open solo. Pone ahí donde está. ¿Pero acá dónde? Ahí en el buscador. En el buscador ¿Acá? donde ponía así recién yo lo vi. Pone open. Ahí está, mirá. Ahí está, ¿ves? Es todo junto porque vos lo pusiste separado. Ahí está. Gracias. De nada. Sale en la grabación, ¿no? Bien, muy bien. ¿Qué es lo que quiero destacar? Porque es fundamental. Sí, Fernando, te escucho. No sé, quizás es lo que iba a explicar ahora, pero ¿qué se puede hacer con el componente armónico de una señal, con el espectro de frecuencias? ¿Qué estudios se hacen? Ahora vamos a eso. Ahora vamos, pará. No es que qué se puede hacer, te da información. Fíjate, mira. Nosotros estamos ahora estudiando esto que vamos a hacer hoy, lo cortamos hoy, ¿sí? Estamos estudiando la transformada de Fourier. La transformada de Fourier matemáticamente es muy difícil.
Es muy difícil, por eso le estamos dando poca bola. Sin embargo, lo que es importantísimo entender es lo siguiente. Yo tengo una señal f de t en el dominio del tiempo, y mediante la transformada, de Fourier, voy a f de omega, ¿sí? Esto se dice que es el dominio del tiempo, y esto es el dominio de la frecuencia. Entonces, la transformada de Fourier es fundamental que se entienda. Ahora, después, Fernando, voy a responder esta pregunta que me hiciste, porque es fundamental que la entiendas. Se ve que todavía no está claro. ¿Está? Cuando vos aplicás la transformada de Fourier, pasás de una señal donde la variable es el tiempo, que se llama f de t, que es la señal original, que eso es más fácil de entender, es cómo varía la señal en el tiempo, a su transformada f de omega, es la transformada de Fourier de la señal original, que te da la información de la componente de frecuencia de la señal. Es fundamental que se entienda eso. Ahora volvemos. Ahora después, nosotros vamos a estudiar la transformada de Laplace. La transformada de Laplace. Y en la transformada de Laplace tenemos el mismo esquema, digamos, conceptual, en el cual tenemos una señal f de t, que mediante una operación matemática, que vamos a llamar transformada de Laplace, la llevamos, digamos, a una función que vamos a llamar f de s. La variable que utiliza Laplace es la s. No me pregunten por qué, trae un montón de complicaciones, ya vamos a ver por qué. Complicaciones que los autores de los libros se divierten en complicarle la vida a los alumnos, porque usan 5 en todos los ejemplos. A los alumnos, a los profesores, algunos profesores se divierten con eso, a mí no me causa gracia. Entonces, esta es la señal del tiempo, esta es la señal, se dice, en el espacio transformado o en la variable S. Y después vamos a ver transformada Z, que es su equivalente para señales discretas. Transformada Z, vamos a tener una señal X de n. ¿Por qué una señal X de n? Bueno, ya las vimos, las señales discretas, porque es una señal discreta. No es una señal del tiempo, es una señal discreta. Y vamos a, mediante una operación matemática, vamos a transformar esa señal discreta X de n, que vamos a llamar a esta operación matemática transformada Z, vamos a encontrar una f de z, que se llama transformada z. Bueno, la transformada de Laplace f de s y la transformada z f de z no tienen sentido conceptual. Por supuesto, cuando uno las estudia, hay una relación que nos sirve para aprender unas ciertas cosas, pero ¿por qué se hace esa transformación? Se hace esa transformación para facilitarnos la vida, para hacer ciertas operaciones matemáticas, básicamente ecuaciones diferenciales, en el caso de la transformada de Laplace, ecuaciones diferenciales de señales continuas, y ecuaciones de diferencias y recursivas en el caso de transformada Z para señales discretas, ¿sí? Que son difíciles de manejar. Bueno, aplicando esa transformada es como que es un método que se usa para ayudarnos a resolver problemas de ingeniería. Por eso se inventaron y para eso se usan. No sé si entienden el mensaje que estoy tratando de transmitir. Estas son las 3 transformadas que vamos a ver. Hay más. Estas son las 3 que vamos a ver. La transformada de Fourier, matemáticamente es muy difícil, pero conceptualmente es fundamental. Lo que importa es ver eso que vos, Fernando, todavía no comprendés, que ahora volvemos a eso, ¿sí? Para tratar de entenderlo bien. ¿Qué quiere decir esa transformada de f de omega? Se ve visualmente. Cuando vos lo ves, te das cuenta. ¿Está bien?
Entonces, tiene una importancia teórica y conceptual gigantesca, pero es un espanto, es muy difícil. En cambio, la transformada de Laplace y la transformada Z son transformadas, digamos, operativas, no sé cuál es la palabra adecuada, que se usan para simplificarnos la vida, para ayudarnos a resolver problemas que si no implicarían una matemática más complicada. Eso es lo primero que quería destacar. Entonces, si bien en los tres casos tenemos este esquema mental importante, que es el dominio original, que en el caso de la transformada de Fourier y la transformada de Laplace es el dominio del tiempo, y el dominio transformado, ¿no? En el caso de la transformada de Fourier es omega, en el caso de la transformada de Laplace es la variable S, en el caso de la transformada Z es la variable Z, ¿sí? Fíjense una cosa, omega es una variable real. Las dos funciones de la transformada de Fourier, f de t y f de omega, la variable es real. Después aparece la j por ahí, porque la transformada de Fourier tiene la j, y por lo tanto la j nos complica la vida. Pero la variable omega es real. En cambio, la transformada de Laplace y la transformada z, la variable, o sea, s, en el caso de la transformada de Laplace, o z, en el caso de la transformada z, son variables complejas. A pesar de eso, ya vamos a ver, son más fáciles. ¿Sí? Son más fáciles de operar matemáticamente. Entonces, repito esto que es muy importante. Tenemos estas tres transformadas de ejemplo. En las tres transformadas se utiliza la misma lenguaje. Tenemos el espacio o el dominio original y el espacio transformado, ¿sí? Con una diferencia fundamental. La transformada de Fourier es fundamental el espacio original, que es el tiempo, y el espacio transformado, que es la frecuencia, o omega, ¿sí? Y tiene importancia conceptual importantísima, pero muy difícil matemáticamente. En cambio, la transformada de Laplace y la transformada Z, el espacio transformado no tiene sentido físico, sino que se usa para facilitarnos la vida, para resolver problemas matemáticos muy complicados de una manera más sencilla. ¿Está? Eso quería comentar. Volvamos al libro y vamos a ver, Fernando, si puedo ayudarte en lo que estabas preguntando. Entonces, de estas dos fórmulas, la más importante, la que vamos a usar, porque como no, cuando veamos Laplace y transformada Z, vamos a hacer transformadas y vamos a hacer antitransformadas. Vamos a estar el resto del año haciendo eso. Primero para transformada de Laplace, después para transformada Z. Básicamente vamos a aprender a hacer transformadas y antitransformadas. ¿Está bien? Acá también podríamos hacer eso, pero es mucho más difícil. Entonces, la primera no la vamos a usar directamente, ¿sí? Pero es importante la idea. ¿La idea cuál es? Que yo, mediante esa fórmula que tengo ahí, salgo de la función f de omega, mi dato es la función f de omega, y obtengo f de t. Por eso es la antitransformada. Mientras que la de abajo, que por lo menos en un par de casos sencillos la vamos a usar, es al revés. Salgo de la función f de t y obtengo la función transformada, por eso se llama la transformada de Fourier, esa es la fórmula. ¿Está bien? Muy bien. A ver, Fernando, si te puedo ayudar. Ahora vamos a volver para acá, ¿sí? Porque vamos a hacer la transformada de Fourier de algunas funciones, ¿sí? Importantes, sobre todo de una, que es la función impulso, ¿sí? Es decir, a pesar de que esto es muy sencillo, ¿sí? Es muy importante entenderlo y a ustedes a veces les cuesta comprenderlo, ¿sí? Ahora vamos a volver a esto. Pero primero, quiero tratar de responder la pregunta de Fernando, porque si no se entiende eso, vamos mal. Voy a ir a las tablas de transformadas visuales. ¿Qué son estas?
En estas tablas, por ejemplo, imagínense una tabla de integrales, ¿sí? O una tabla de derivada, qué sé yo. Las que son más comunes son las integrales, porque uno derivar tiene que saber derivar. En cambio, integrar, vieron que hay funciones complicadísimas, y entonces uno recurre a las tablas de integrales. Las tablas de integrales son todas algebraicas. Vos tenés la función, la integral y el resultado. La integral y el resultado. Todo lleno de las letras y números que representan las funciones. Bueno, también podemos hacer lo mismo con las transformadas de Fourier. La transformada de Fourier, las tablas, me refiero, también tenés la función y su fórmula. La función y su fórmula. La función y su fórmula. Ahora se las muestro. ¿Sí? Pero es muy común las tablas de transformada de Fourier visuales. ¿Qué quiere decir visuales? Que están representadas la función f de t. Abrir, por favor, la función... perdón. La función f de t y la... Me hizo transpirar mi hija. La función f de t y su transformada de Fourier, visual. ¿Qué quiere decir esto? Miren, vamos a ver una para que tratar de entenderlo lo mejor posible. Bueno, una es esta, miren. Una es esta que hicimos. La primera que podemos ver es esta que hicimos. Un pulsito. Un pulsito. ¿Cómo es la transformada de Fourier de la función esa pulsito? Bueno, la función sampling. Ahí la tenemos. ¿Está? Por supuesto que hay cuestiones que tienen que ver con la fórmula, ¿no? Cómo se escribe, todo eso, macanudo. Pero visualmente, un pulsito se transforma en una sampling. Eso es muy importante. Sigue tu pregunta. ¿Y eso qué quiere decir, no? Eso que estoy viendo ahí, ¿qué quiere decir? Bueno, ahí te muestro, a ver si se entiende. Mirá. Ahí está. Mirá. La función coseno. La función coseno. Fíjate. La función coseno de omega 0t. Por ejemplo, coseno de 3t, coseno de 4t o coseno de 1000t, lo que se te ocurra. ¿Sí? Omega 0 es la pulsación, ¿no? Es 2pi sobre el período de la señal. ¿Cuál es la transformada de Fourier de una señal coseno de omega 0t? Pensemos lo siguiente, no sé si lo dijimos. ¿Cómo será la serie de Fourier, de esa señal, coseno de omega 0t? ¿Cómo será su serie de Fourier? A ver, ¿cuánto va en las componentes? ¿Cómo? ¿Juan? Que es solamente la fundamental, no tiene armónicas. Claro. A ver, Porque si yo uso la fórmula, la puedo usar la fórmula de serie de Fourier, a 0 me va a dar 0, porque el valor medio de un coseno es 0. A sub n me va a dar, a sub 1 me va a dar 1, o la amplitud, en este caso la amplitud es 1, me va a dar 1. A sub 2, a sub 3, a sub 4, los demás me van a dar todo 0. Y todos los b sub n me van a dar 0, porque es una señal par, los b sub n me van a dar 0. Es decir, ¿cuántos términos tiene la serie de Fourier de un coseno? 1, obvio, el fundamental. Entonces, ¿cómo es el espectro de frecuencia de una señal coseno? Obviamente, la única componente que tiene es omega 0. ¿Está bien? ¿Por qué tiene dos palitos? Bueno, por esto que... ¿Vieron que yo les dije? Como yo hice la serie trigonométrica de Fourier, había hecho solamente la mitad del lóbulo de la parte de adelante, y con la serie exponencial te da las dos partes. Bueno, con la transformada de Fourier te da de los dos lados, pero es como que vos tenés que pensar en la parte de adelante, que es la parte que interesa. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la componente espectral de la función coseno? Tiene una sola componente espectral, la frecuencia de la señal. Sí, Juan, perdón. No, decía, profe, que cuando cursen los chicos acá instrumentos y mediciones van a ver que en el laboratorio de la facultad hay un aparato que se llama analizador de espectro, que lo que hace es justamente la transformada de Fourier de cualquier señal que entre y te muestre la amplitud en frecuencia de las componentes, ¿no? De cada frecuencia que tiene. Exacto. Bueno, eso que acaba de decir Juan es fundamental. O sea, justamente, esto es lo que estamos tratando de estudiar.
El analizador de espectro lo que hace es darte algo proporcional a la transformada de Fourier, para que vos veas cuál es la componente espectral de la señal. Fernando, te escucho. ¿Eso es para mí o era viejo? Te escucho, dale. No, no, era viejo, me olvidé baja, perdón. Ah. No, ya Por te supuesto vi. que la función seno le pasa lo mismo. Fíjense que matemáticamente, por eso les digo, la transformada de Fourier es complicada. Del lado de la derecha está para arriba, del lado de la izquierda está para abajo. Bueno, por eso no le den bola. O sea, además ven que dice JF de omega, ¿no? Si nosotros pensamos en el módulo va a tener los dos palitos para arriba, porque el módulo es positivo, ¿no? Entonces va a tener los dos palitos para arriba. Y la función seno, entonces, por supuesto, también va a tener como único componente espectral, ¿cómo se llama? La frecuencia de la señal. Otro ejemplo, a ver si tenemos por acá alguna señal periódica. Bueno, este es interesante. Sí, Fernando, ahora sí. Sí, Supongo. esa es nueva. No, entonces quiere decir que yo una señal cualquiera, ¿sí? Que tenga en función del tiempo, yo vea cambios de frecuencia que no sean, digamos, digamos, escalonadas. ¿Quiere decir que con la transformada de Fourier voy a ver una señal discreta? No. Por lo menos no entendí muy bien lo que quisiste decir. Para que vos veas una señal discreta en la transformada de Fourier, es muy importante que lo Sí. entiendas esto. Para que Sí. vos veas una señal discreta, ¿qué quiere decir que vos ves una señal discreta en la transformada de Fourier? Significa que solamente tenés esos componentes de frecuencia. Correcto. ¿Sí? Para que vos veas una señal discreta en la transformada de Fourier, tiene que ser una señal periódica. Cuando vos tenés una señal periódica, ¿viste? A ver qué página es para que podamos volver. 74. Bueno. ¿Viste el dibujito con el que empezamos hoy? Sí, está bien, entiendo lo de la periodicidad, pero si aparte tengo una Espera. variación. Acá. Esto que está acá no se estaba calculando la transformada de Fourier, se estaba calculando la serie de Fourier, que es lo que hicimos nosotros en la clase pasada. ¿Está? Pero el espectro de frecuencias de un tren de pulsos, es decir, la transformada de Fourier de un tren de pulsos, va a tener esta pinta. Va a tener exactamente esta pinta. Más allá de los valores no importa. Pero visualmente, el espectro de frecuencias de un tren de pulsos es así. Tal cual. O sea, es discreto porque la señal era periódica. Y además va a tener esta forma. Cualquier otra señal periódica, la que fuere, por supuesto va a tener una forma diferente, pero va a tener un espectro de frecuencias discreto. Por eso te quería buscar, acá donde estábamos, me olvidé, ¿qué página estábamos? ¿Cuánto? 74 me dicen acá, mira vos. Es increíble, el cerebro de las mujeres. Estefanía, la verdad, te admiro. Bueno, es profesora ella también, ¿no? Pero de esto no sabe nada. Pero escuchó el 74. Acá está. ¿Cómo que no dice? Acá está. A ver si vemos acá una, Fer. A ver, una periódica que no sea esa. No está. Bueno, ¿ves? Acá está la tabla, digamos, el equivalente con las fórmulas, ¿no es cierto? El equivalente con las fórmulas. Bueno, acá, mirá, acá tenemos uno que va a ser fundamental para nosotros, ¿sí? Pero yo hubiera querido otro. Tenemos una señal periódica. ¿Ven que es una señal periódica? Bueno, la señal periódica tiene componentes discretos. Lo que pasa es que esta señal periódica se llama tren de impulsos. El otro es un tren de pulsos. Este es un tren de impulsos. ¿Sí? El tren de impulsos tiene una importancia fundamental porque es el que nos va a servir para muestreo. Para hacer un muestreo se multiplica una señal por un tren de impulsos. Es una señal periódica, por lo tanto su espectro de frecuencia es discreto. Qué raro que no haya otra, a ver. No hay otra.
Mirá, Un im- te quería mostrar esto, perdóname, Juan. Les quería mostrar esto. A ver, Fernando, si te terminas de convencer. Ahora me volvés a preguntar la idea que vos estabas diciendo, a ver si podemos sacar algo de ahí. Mirá, acá tenemos la función seno y la función coseno, pero que arrancan en cero, las verdaderas, digamos. Porque eso de que viene del menos infinito es un invento, ¿no? Bueno, una señal que arranca en cero deja de ser discreta, porque no es periódica estrictamente hablando. ¿Sí? Fíjense cómo se la escribe. Se la escribe coseno de omega 0t por mu de t. Ahí, a mi gusto, le falta una separación, porque si no, no se entiende bien, ¿no? Bueno, me salió coseno de omega... Bueno, era mejor como estaba, pero qué boludo. ¿Entienden lo que quiero decir, no? ¿Se acuerdan que multiplicar una señal por mu de t, nos quedábamos con la parte... Ahí me salió mejor. No, me dejé el t afuera. ¿Pero se entiende lo que quiero decir? A ver si con paréntesis me sale mejor. Sí, la UDT era el escalón, creo. ¿Cómo? La mu de t, La- claro, la señal escalón. Entonces, si vos multiplicas una función coseno por la señal escalón, y te queda la parte de adelante, digamos así. Y si multiplicas la señal seno por una señal escalón, te queda la parte de adelante. Bueno, la transformada de Fourier, fíjense que tiene un máximo, es más, tiende a infinito eso, tiene un máximo en omega 0, obviamente, ¿sí? Pero no es discreta porque la señal no es periódica. Fer, vos me estabas hablando de otra cosa, vos me estabas hablando de señales periódicas. Ya te digo que no hay manera, si una señal no es periódica, acá tenemos un ejemplo, si una señal no es periódica, no tiene espectro discreto. Ya te lo digo, pero ¿cuál era la idea? Porque no la entendí. Y si yo tengo, por ejemplo, un seno, pero que en ciertos tramos digamos, de la variable tiempo varía la frecuencia. O sea, Sí, tengo una señal, no sé si me explico. sí, sí, te explica perfectamente. ¿Cómo la transformada de Fourier seguiría siendo una señal discreta? No, para mí no. Para mí no. La verdad que no sé, está interesantísima la pregunta. Mirá, te voy a hacer otro ejemplo. Suponete que vos tenés una señal seno o coseno, no importa, verdadera, es decir, que viene de menos infinito. Es verdadera. ¿Sí? O sea, su componente espectral es, no sé, 1 kHz. Pero en ciertos tramos pasa a ser de 2 kHz. De pronto se acelera, pasa a ser de 2 kHz. Después pasa de vuelta a 1. Y después Sí, pasa de 2 kHz. Y después sí, pasa de vuelta a 1. sí, tal Dos cual. cosas te digo. Una de la cual estoy seguro, y la otra no estoy seguro, pero estoy casi seguro. La que estoy seguro es que su componente espectral no es discreto, porque no es una señal periódica. ¿Sí? A menos que vos tengas una señal periódica que valga durante cierto tiempo una señal senoidal de 1 kHz y durante otro tiempo una señal de 2 kHz. Y eso se repita indefinidamente. Esa sí es una señal periódica, qué interesante. ¿Está? Esa es Sí, una tal cual. señal periódica, pero esa tiene un Tal- periodo, por lo cual va a ser discreta con el periodo, digamos, esa es otra cuestión, esa es otra cuestión. Pero supongamos que no, supongamos que simplemente vos tenés una señal senoidal, pero que en determinados momentos, que no es periódicamente, se transforma en una señal de 2 kHz. Entonces yo te digo dos cosas. Primero, no va a ser discreta el espectro de frecuencia. Segundo, me juego la cabeza que la transformada de Fourier de eso está entre 1 kHz y 2 kHz. Porque la señal pasa de 1 kHz a 2 kHz. Entonces, las Y frecuencias que están involucradas, capaz que sí, no, porque capaz que en el cambio de 1 kHz a 2 kHz, se pasa un poquito, no tengo idea. Pero es muy razonable pensar que la mayor parte de las... Es decir, es como si vos fueses a tener una montanita en 1 kHz, como esta que estamos viendo, y otra montanita en 2 kHz. ¿Se entiende? Se nos y, está por cortar y entre un otra kilohertz vez. y entre un Hacemos 10 kilohertz y minutos, hacemos 19:40, ahí te dejo hablar, Fer. Hacemos no, 19:40, arrancamos la tercera. Sí, Fernando, decime.
No, Listo. está bien, pues vamos después, porque si no me voy a quedar en el medio con... Y pero O dale, como escúchame, quieras. si no soy siempre yo el que se me corta. ¿Qué más lindo para el profesor que esté hablando el docente y de pronto, que esté hablando el alumno? En esos cambios de frecuencia, supongamos que tenga de 1 a 2 kHz. La transformada de Fourier, la señal que se ve en la transformada de Fourier, ¿sería una señal continua? Sí, es continua. Es Está una bien, señal continua, seguro. Si no está es bien, periódica, es continua, eso seguro. está bien. No, sin ser periódica. Por eso, acá tenés el ejemplo. Mirá, acá tenés una función seno, más pura imposible, solamente que arranca en cero, y ahí tenés la transformada de Fourier. Está bien, listo, ya está. ¿Sí? Gracias. Nos vemos y 40. Listo, profe.